Hola a todos, este es un nuevo capítulo de la serie de podcast enfocados en Agri-Foodtech de Latinoamérica y hoy tenemos nuevamente un invitado de lujo, Alejandro alias Tato Vila, un amigo también, así que hola Tato, bienvenido. ¿Qué tal, Bernardo? Gracias por la invitación. No, es un placer tenerlo acá, Tato es director del IBR, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Rosario y podría seguir diciendo cosas sobre su carrera, pero es muy humilde y no me lo permitiría. Pero aprovecho haciendo esta introducción tuya y vinculado directamente al título del podcast en sí. Contanos muy brevemente tu experiencia por el mundo científico y académico desde que arrancaste en la facultad. Como un bio sketch personal. Totalmente. Yo soy licenciado en química industrial y originalmente quería ir a trabajar en una industria, pero me di cuenta que eso no era lo mío. Tuve la oportunidad de acercarme a un laboratorio de investigación en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y me formé químico, siendo químico de síntesis, los que preparan moléculas eventualmente para hacer fármacos. Y ahí fue cuando hice mi doctorado con una beca de CONICET. Después decidí hacer una estadía postdoctoral en el exterior, que es algo común en el ambiente científico. Y ahí me cambié de sector, que es algo en lo que siempre te aconsejan hacer en ciencia. Estuve 3 años en Italia, aprendí a trabajar en bioquímica, en biología, y utilizando una técnica llamada resonancia magnética nuclear, empecé a estudiar estructuras de proteínas. Después también estuve un tiempo en el Caltech, en Pasadena. Volví a Rosario, donde me establecí y armé mi línea de investigación, juntando un poco los saberes que tenía de la química, de la bioquímica y de la biología, y en base a las estructuras de proteínas, lo que tratamos de hacer nosotros, formé un grupo de investigación en que se han formado más de 30 personas hasta ahora, como doctores, postdoctorados, licenciados. Tratamos de entender cuáles son las bases de la resistencia a antibióticos de las bacterias y diseñar moléculas para vencer esta resistencia a los antibióticos. Pero soy básicamente una persona curiosa. Estos son cosas un poco formales. La verdad es que todo científico es una persona que trata de hacerse preguntas que antes nadie se hizo a otra persona y después trata de buscar herramientas para responderla. Y una de las cosas más divertidas de la ciencia, que esto lo dejo también picando para el tema nuestro, es que hay un montón de metodologías para responder preguntas, pero no existen metodologías para elegir las buenas preguntas, porque las buenas preguntas son las que van a producir una disrupción. Y, como dijo un físico danés, Niels Bohr, es difícil predecir lo que va a pasar, sobre todo tratándose del futuro. Tato, vos mencionaste un montón de cosas recién cuando nos ayudabas con la introducción sobre tu carrera y la experiencia que tuviste. Podría destacar mucho, pero destaco solo 3 puntos. Uno es que hablaste en un momento de juntar como la conjunción de conocimientos y experiencias que tuviste en diferentes lugares y de ahí lanzar tu equipo y tu línea de investigación. Me parece eso súper interesante que lo abordemos desde el punto de vista de esta mirada ecosistémica, de tomar lo mejor que hace cada uno, juntarlo y no pretender uno hacer todo. Y creo que en la ciencia, y estás vos para validar eso, tiene aún más relevancia esto de entender qué hace mejor cada uno. El otro tema es que mencionaste CONICET y creo súper importante que la gente entienda bien la importancia que tiene el CONICET en Argentina a la hora de generar ciencia. Así que nos cuentes también un poco tu recorrido en el CONICET, tu experiencia y las cosas que nos podés decir sobre eso. Y después mencionaste la palabra proteínas. Y hoy
si vamos más al lado de lo último que está pasando, lo que está pasando en la última milla de la tecnología, las proteínas alternativas están en una situación súper efervescente en términos de inversión, de cosas nuevas que están apareciendo. Así que arrancar por cualquiera de los 3 puntos, pero creo que son súper buenos para profundizar. O sea, quiero tomar en lo primero que hablaba de reflexión con respecto a la ciencia. Hay que desmitificar la imagen del científico como alguien completamente alejado de la sociedad. De hecho, yo me siento un privilegiado, digamos, porque a mí me pagan un sueldo para hacer algo que me gusta hacer. Y en el mundo no hay, obviamente que es muchísimo trabajo, no estamos jugando a eso, pero eso implica que también hay un compromiso. Y la ciencia no es unidireccional, sobre todo las ciencias de fines del siglo XX y de principios del siglo XXI, ya un solo laboratorio o una sola disciplina no puede resolver los problemas por la complejidad que tiene. Hemos tenido muchos avances tecnológicos que se ven normalmente, la gente lo ve en la medicina, lo ve en la internet, en la nanotecnología. Bueno, todas esas herramientas se usan para abordar problemas. Entonces, si en una sociedad vos querés resolver un problema, tenés que juntar a los científicos, los empresarios, los cientistas sociales, los políticos, todos para resolver cosas. Para nosotros los científicos es natural hacer eso. Lo que más importa en un científico es darse cuenta qué es lo que no sabe, para preguntarle al que sabe antes de que lo que uno aprendió. Porque uno está continuamente preguntándose cosas, y ese es el aprendizaje más grande. Y en lo personal, como en los equipos de trabajo, esto lo tomo de un amigo que es profesor en Nueva York, me dijo una vez, ¿sabe qué es lo bueno de ser científico? Que yo trabajo con un equipo de gente que en promedio tiene 26, 27 años. Yo soy el jefe y el grupo se renueva. Entonces es una cosa que te mantiene constantemente joven, constantemente en un desafío constante. No podés perder ese tren. Totalmente. Y bueno, pensando en el país y en la región, si uno quiere pensar en lo que genera, no solo CONICET, sino también las universidades, que genera conocimiento, la pregunta que se hace en las sociedades modernas es de qué manera ese conocimiento se pasa al mundo de los negocios. O a veces para mucha gente el mundo de los negocios puede parecer algo malo, gente que quiere especular, pero negocios como sinónimo de bienestar en toda la sociedad, que genere empleo de calidad y que dé lugar a la riqueza de las naciones, en definitiva. Bueno, creo que ese es un desafío que tenemos y por eso CONICET, si bien el hincapié es generar ciencia básica de calidad, como en todas las universidades u otros consejos del mundo, sí, tenemos también el desafío, vos sabés que eso es lo que nos llevó a interaccionar, tratar de impulsar que gente que se haya formado en el ambiente académico traslade esto al sector privado, sea como vinculación, asesoramientos, patentes, generación de empresas de base tecnológica, o resolviendo problemas que tienen las empresas establecidas. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestro país y que tiene el mundo en general. Sí, lo que se suele llamar transferencia de tecnología en el mundo científico. Correcto. Y a veces siempre hay algo que la gente se pregunta, y hay desde burlas en las redes sociales, pero ¿por qué le pagan el sueldo a este científico que estudia tal cosa? Y no hablo de nada en particular, porque hay un montón de cosas que, sobre todo en ciencias sociales, no puedo opinar nada. Generalmente uno estudia lo que no se conoce. Y de hecho, Internet, que fue una de las grandes revoluciones, que masivamente te preguntó, ¿cuándo usaste vos por primera vez un navegador? ¿En qué año? ¿Te acordás? 97, 98. Bueno, sí, habrá sido más o menos en esa época. Yo la primera vez que lo vi en Europa fue en el año 94. Creo que tenía 5 años yo más o menos. Sí. Puede ser, sí, debe ser. Si yo tenía 12. Sí. Entonces, ahora, ¿cuándo se empezaron a armar los protocolos para Internet en el Departamento de Defensa de Estados Unidos? En los años 60. Claro. ¿Okay? O sea que, y capaz que alguien se preguntaba, ¿qué está haciendo en estos dos tipos que hacían un protocolo que tenía unas siglas completamente raras que permitían conectar dos computadoras que estaban remotas y no tenían conexión física? Eso explotó 30 años después.
Es un Entonces, gran ejemplo, un gran ejemplo. es un Me ejemplo llevas porque a... Sí, tanto perdón. mueve hoy en la economía mundial. Totalmente. Me llevaba a una pregunta, respondiste con una sola, con la respuesta fuiste al tema CONICET y fuiste al tema tomar lo mejor de cada equipo. Así que clarísimo eso. Me llevaba a pensar en esto de que, el mundo en el que estamos viviendo hoy y la velocidad que está teniendo la adopción de nuevas tecnologías y generación de nuevas tecnologías, va muy en línea con esa mirada científica, porque básicamente lo que nosotros del lado del venture capital, y creo que del lado de la ciencia también a la hora de crear compañías, incluso investigar, nosotros tenemos que ser conscientes que no sabemos lo que no sabemos. Entonces, vos lo decías, digamos, cuando contaste el ejemplo de los protocolos en Internet y cuando realmente eso empezó a ser un negocio, a monetizarse, o sea, te llevo a esta pregunta. ¿Qué entendés vos que, primero me parece como primer conclusión y para que me la valide o no, que tenemos que empezar a hablar, a unificar lenguaje entre el mundo científico y el mundo del venture capital para poder hablar justamente en el mismo idioma y cuando decimos que queremos transferencia de tecnología y que queremos que haya negocio, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, si pretendemos que al día uno esté facturando o esté vendiendo esa startup biotech, probablemente nunca nos vamos, o muy pocas veces nos vamos a poder poner de acuerdo. Ahora, si empezamos a alinear a qué le llamamos un negocio que implique invertir 10 años para tener algo lanzado al mercado en el año 11, porque estoy simplemente poniendo ejemplos simples, que puede que ahí empecemos a alinearnos y para mí va a haber un nivel de fusión mucho mayor que el que estamos teniendo hoy. ¿Esto lo ves así? ¿Crees que hay algo que puede no ser tan como lo estoy planteando? ¿Qué pensás desde este lado? No, lo que decís es correcto y le quiero dar una vuelta de tuerca viendo un poco, yo he dedicado bastante tiempo a estudiar las políticas científicas, tecnológicas y de crecimiento que han tenido los distintos países exitosos económicamente en el mundo. Porque los países que han sido exitosos en el mundo y que han sido ricos son los que han dominado la tecnología. Eso empieza desde los romanos, que podían hacer carreteras en todo su imperio, los ingleses que podían hacer naves para dominar esto. Bueno, ahora pasa por otro lado, pero siempre tenían que dominar la tecnología. La gente dice acá algo, los científicos no piensan en los negocios y la gente del mundo de los negocios no piensa en ciencia. Y este es un problema que tenemos en Argentina. La primera y la segunda son correctas y la tercera es falsa. Porque lo que quieren los científicos es descubrir algo nuevo, responder una pregunta. Lo que quiere la gente de los negocios es honradamente ganar dinero y generar bienestar. Tienen objetivos distintos y eso pasa en todo el mundo. ¿Cómo se resuelve? Que no es una dicotomía. Los estados activos lo que hacen es generar instituciones intermedias y conexiones entre esos dos mundos. Porque naturalmente no va a suceder. Puede suceder, pero no masivamente dentro de una sociedad. Va a haber conexiones puntuales como las que hemos tenido nosotros. Pero para eso se necesitan políticas de Estado que fomenten eso. Que fomenten que el científico transfiera lo que tiene que hacer, que fomente que el capital tome riesgo con distintos incentivos económicos, y también hay parte que tiene que poner económicamente el Estado. Porque está demostrado que las cosas más locas tecnológicas son las que inicialmente puso dinero el Estado, eso pasó en Europa, en Estados Unidos, en Japón, y está pasando ahora en China, antes que entre el venture capital, porque es muchísimo más riesgo que el riesgo que toma el venture capital. Y está bien que sea así. Sí, tiene lógica y justamente es orgánico el proceso de alguna manera. Sí. El venture capital asume riesgos, pero asume riesgos que de alguna manera tiene medidos, aunque sea mucho riesgo al fin y al cabo. Pero está medido, no es que, bueno, es que salga lo que salga. Y creo que, yo insisto en que primero coincido plenamente, por lo menos viéndolo desde el lado más terrenal, si se quiere, de la mirada esta entre la ciencia y los negocios, de que hay mucho por mejorar en entender lo que vos acabás de explicar, y las distintas etapas de investigación requieren distintos tipos de intervenciones y o jugadores. No es todo lo mismo.
Entonces, primero hay que empezar a hablar el mismo idioma. Hasta podríamos hacer un protocolo de qué implica cada etapa y qué palabra hay que usar. Y no lo digo en broma, lo digo en serio porque, sobre todo para los que están del lado no científico y del lado científico que entiendan ciertos conceptos o estadios del otro lado para que realmente haya más cosas. Porque aún habiendo, lo que quería decir es, aún habiendo cosas por mejorar estructuralmente hablando en la región y en Argentina en particular, tenemos más información todavía, creo que hoy hay un montón de cosas que podrían estar convirtiéndose en negocio o podríamos estar viendo mayor transferencia de tecnología. Entonces, no solamente tenemos que esperar a esos cambios o empezar esos cambios, sino que ya hay proyectos que quizá el mundo de los negocios se perdió la oportunidad de invertir y hacer grandes compañías. Yo conozco casos, no hace falta mencionarlos. ¿Qué crees vos que sucedió en esas situaciones, sin dar detalles, porque lo estamos hablando en términos generales, o cómo crees que podría haber mayor transferencia de tecnología a convertirse en negocio y recibir inversión privada en Latinoamérica? Eso hay una cosa que quiero, que me olvidé decir que es importante y tiene que ver con la oportunidad acá y ahora que decís vos. El sistema científico genera dos cosas importantes para una sociedad. Una es el conocimiento y la otra es recursos humanos altamente capacitados. En los países desarrollados, la gente que hace la innovación hizo un doctorado. Ahora, nosotros acá en Argentina, lamentablemente, la mayor cantidad de la gente que hace su doctorado, después quiere entrar en el sistema académico, lo cual genera endocría. Y no hay cargos suficientes en las universidades ni para CONICET. Esa gente termina en las empresas y lleva algo que es la innovación industrial. Todas las naciones potentes tienen políticas de innovación industrial, que no es la gran revolución de Internet, sino que están aplicando continuamente, contratando científicos, teniendo departamentos de investigación y desarrollo. Nosotros hemos fallado en hacer eso históricamente, pero sí hay posibilidades, sí hay nichos. Tomando el caso de las proteínas, te pongo ejemplo de cosas que nosotros hacemos en el laboratorio. Nosotros hacemos ingeniería de proteínas. Si vos pensás, no sé si alguna vez escuchaste la palabra, ingeniería de proteínas. Sí. Uno toma una proteína que está en la naturaleza, que hace una cosa, y uno la puede modificar, así como modifica un organismo, así como está la soja transgénica, una sola molécula y hacer que esa proteína sea más estable cuando a temperaturas elevadas. Eso es la esterasa del jabón en polvo que se usa en los lavarropas. Es una enzima que fue ingenieriada en el laboratorio, racionalmente. O una proteína que haga algo distinto, que no hacen las proteínas naturales, o que estabilice, o que cohesione cosas. Parte de lo que hacemos nosotros es como un Lego molecular. Vos entendés cómo es la estructura de la proteína, la ves en 3 dimensiones, sacás una parte, pones otra, y le cambiás la función. Arquitectos de proteínas, uno termina siendo, en definitiva. Y eso es un poco lo que ha sido una revolución también dentro del campo de food tech. Totalmente. Y ahí creo que nosotros tenemos una oportunidad. Hay mucha gente que sabe trabajar en proteínas en la región y en Argentina, y me parece que dentro de las cadenas de valor, que más tecnología hay que ponerle para que se sume valor en producto exportable, es precisamente en food tech. Totalmente, para transformar la matriz productiva local. Que estamos, digamos, somos grandes exportadores de materias primas y tenemos un montón de condimentos ecosistémicos para agregarle valor a esas materias primas, desde la ciencia o incluso otros tipos de procesos industriales también. Te escuchaba y pensaba, vos digamos, ¿cómo crees vos que hay que hacer para que esos científicos no quieran volver a la academia y puedan, si no es insertarse en una empresa para aportar en procesos industriales, emprender? ¿Qué crees que necesitan? O sea, hagamos de cuenta que me tenés que dar ese consejo a mí para salir a buscar
emprendedores que puedan, científicos que se dediquen a proyectos biotech para el agro o biotech para los alimentos? ¿Qué crees que le falta o cómo hay que contarle o hacerle las propuestas a estos científicos? Yo te voy a dar una respuesta que la podrías haber dado vos, porque lo hablamos muchas veces. Creo que lo sabemos también uno como el otro. Está bueno que lo escuche más gente también. No, exacto, por eso creo que diste un buen centro en ese sentido. Hay mucha gente formada dentro de la academia que tiene ganas de conseguir un trabajo, inclusive hasta que va a ganar más de lo que gana la academia y que puede contribuir en algo a la sociedad, porque esa es la pulsión del científico. Más que el dinero que va a ganar, que va a tener un impacto en la sociedad, generando bienestar, generando riqueza. Hay que generar lugares, incubadoras y aceleradoras que estén en lugares cercanos a los centros de investigación, en los cuales hay laboratorios y equipos que están instalados, espacios de coworking, como se suele llamar. Lo que pasa es que montar un espacio de coworking en biotech es más caro que un espacio de coworking para computación, porque ahí uno solo necesita una computadora y conexión a internet. Uno lo que le está bajando ahí es entre un 60 y un 70% de dinero al inversor inicial, porque ya tiene de todo, el setup, equipos, desde recolección de residuos, hay un montón de cosas complejas que suceden en el laboratorio que un venture capital no tiene por qué poner con un solo proyecto. Sí. Estas cosas funcionan y hay miles de ejemplos en Estados Unidos y en Europa de incubadoras / aceleradoras biotech, en la que si uno piensa en cosas como por ejemplo en food tech, convocatorias a proyectos en que se junta un investigador y hacer un match de un investigador con alguien de negocios, que puede ser alguien completamente junior y que sea su primera experiencia. Y eso es lo bueno, porque los dos van a aprender uno del otro. Van a aprender, o sea, y van a tener el lenguaje que vos decís. Te voy a interrumpir en la respuesta porque diste en la tecla con lo que iba a preguntar después, que es, está digamos, dilema o trade-off de si el equipo de científicos emprendedores tienen que terminar siendo los líderes o llevar adelante la escalabilidad de la compañía y de la startup, o si realmente el científico se tiene que complementar con un perfil de negocios, no importa qué carrera, puede haber estudiado administración de empresas, contador, ingeniero industrial, lo que sea, no importa nada, que tenga otras aptitudes u otras habilidades, y crees en ese modelo. ¿Hay algún modelo que te parece que funcione mejor? Depende del estadio. ¿Cómo lo ves? Yo pienso que nada está totalmente prefijado. Pero lo que no se puede pretender es convertir un científico en un hombre de negocios, ni un hombre de negocios en un científico. Lo mejor acá, la mejor apuesta para que las cosas salgan bien, es hacer un buen match entre lo que normalmente sería un CEO y un CSO, el Chief Scientific Officer. Puede haber científicos que tengan habilidades, motivaciones personales que lo conviertan en un gran empresario. Pero esos van a ser la excepción. Y hay cosas que van a aparecer. Generalmente necesitas juntar los dos mundos. Y los dos mundos en definitiva son personas. Porque cada uno va a tener un recorrido, un aprendizaje. Y aunque el científico tenga la voluntad y se la aguante, tenga el cuero, dicho más, criollo. Además en criollo para hacer ciertas cosas, si se sienta con alguien que estudió administración de empresas, que estuvo 10 años de aprendizaje en algo, va a aprender muchísimo. Y ahí tenés un equipo en que se complementan, porque los equipos de complementación son los que realmente ganan en el mundo. Independientemente de eso. Ahora, puede pasar que haya una fase superior, que esto los científicos nosotros nos apropiamos de los proyectos como si fueran hijos. Probablemente el escalado. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si uno tiene una planta transgénica que la modifica, alguien que sea un biólogo molecular vegetal, va a hacer cosas de laboratorio, la puede llevar a un invernadero. El próximo paso es tan grande, pero tan grande, que no la puede hacer una startup, no la puede hacer una pequeña empresa.
Si yo en mi laboratorio encuentro un nuevo antibiótico, no voy a poder hacer los clinical trials. Me tengo que asociar con una compañía farmacéutica y una compañía farmacéutica grande. Después hay otras cosas que pueden mantenerse en mediana escala, no solo por el mercado que tienen, sino por la capacidad de producción. Entonces, lo primero que hay que explicarle al científico cuando largue esto, que es probable que en algún momento, para que su criatura crezca, va a tener que soltarla. Pero y eso va a depender de la magnitud. Hay campos en los cuales, como yo te dije, semillas, mejoramiento de semillas, o farma, en los cuales sí o sí vos vas a tener que caer en compañías muy grandes para que puedan hacer el escalado y el desarrollo. En las otras cosas puede estar abierto el panorama. Totalmente, me parece un enorme mensaje el que acabas de dar para los científicos, y yo me voy a poner la otra gorra, y yo incluso voy a dar mi opinión, allá de que la entrevista se basa principalmente en lo que vos nos cuentes. Para mí hay mucho más en términos relativos por entender de los que no somos científicos sobre cómo abordar y hablarles y convencer a los científicos, y no porque vos seas científico para dejarte contento, honestamente creo esto, que al revés. Obviamente que los dos tienen que poner su parte, que los científicos tienen que aprender a soltar un poco y confiar, pero también, digamos, los que no somos científicos tenemos que entender que el que es científico, naturalmente, por algo científico, está estructurado, quiere tener las cosas medidas, quiere tener metodología. Entonces, si nosotros le vamos a ir a hablar, no pretendamos que hablarle como si estuviésemos hablando con un soñador que ve una visión a 50 años y se va a tirar a la pileta. Claramente necesita cierta más solvencia. Entonces me parece que hay mucho más para trabajar de este lado que del lado de los científicos, aunque es compartido. Y te digo esto porque seguramente nos están escuchando de toda la región, de toda Latinoamérica, nos están escuchando productores agropecuarios, potenciales emprendedores, científicos, empresas. Entonces, me parece súper importante que nos quede un mensaje a los que no somos científicos de cómo podemos encontrar más oportunidades. Porque yo no me canso de escuchar a gente preguntarme en qué pueden emprender, en toda la nueva transformación de alimentos que hay, en cosas para el agro, siempre preguntas más viradas para el lado de la ciencia, y creo que hay mucho ahí por evangelizar y transmitir claridad en ese sentido. Nada, creo que vos fuiste muy claro, científico, pero sentite libre de, a los que no lo somos, darnos con un mensaje contundente sin problema. No, es una cuestión de lenguajes y de estilos de vida, en definitiva, que son distintos, pero tienen que lograr trabajar juntos. Hay una cosa que es muy común en el mundo de las startups que siempre te dicen que no te tenés que enamorar del proyecto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, un científico no es un buen científico si no se enamora de su proyecto. Entonces, ese es un dato clave, que el hombre de negocio cuando se acerca al científico sabe que el científico tiene esa pulsión. No quiere decir que el científico es un cabezadura que sigue siempre lo mismo, pero si no tiene le cuesta soltar el proyecto, sea porque no da o porque lo tiene que dar a otra persona. Entonces eso es algo que el hombre de negocios tiene que entender. Buenísimo ese input. Cuando dijiste que es como un hijo, es tal cual, o sea, no es racional, no necesariamente es racional, o todo lo que tiene de racional en su metodología no lo tiene en la pasión que tiene por resolver ese problema. Está buenísimo. Yo creo que es verdad, hay ciertos tips en la industria del venture capital, en el mundo de las startups, que son valiosos, por supuesto, pero que no son, digamos, la última palabra en todos los casos. Siempre hay excepciones a la regla. No te enamores de la solución, enamorate del problema, no te enamores del producto, ese tipo de cosas son válidas. Ahora, hay casos que tampoco tiene sentido forzar, y por eso, por lo menos en mi opinión, volviendo a lo anterior, creo que forzar a que el científico sea el CEO, o forzar a que el científico no esté enamorado o esté apasionado de lo que está investigando, es como querer chocarse con la pared, y ahí hay que buscarle la otra vuelta para que pueda funcionar, y poner al científico en lo que mejor hace, que es investigar y hacerse nuevas preguntas, y las correctas, y responderlas, y que el lado de la escalabilidad quizás lo lidere una persona que tenga las habilidades opuestas.
quiero conocer más científicos ya mismo. Hay una cosa, hay una herramienta, mejor dicho, hay una persona, un rol que yo he visto que está en muchas instituciones académicas, en MIT, en Harvard, en Caltech. Normalmente contratan a gente. Bueno, yo hace 2 semanas, tenemos una colaboración con una universidad en Cleveland, en la cual estamos pidiendo un dinero que es para un desarrollo farmacéutico. Bueno, después de hablar con mi colaborador, nos sentamos con el jefe de la universidad, el director del Departamento de Medicina Translacional. Es una persona que trabajó 25 años en la industria farmacéutica y que tuvo un doctorado, y volvió a la academia. Y le pagan obviamente un salario acorde a alguien que trabajó en puestos de decisión importante en la industria farmacéutica. El investigador sabe hacer un montón de cosas, por ahí tiene un montón de know-how, de herramientas, pero no sabe cuál de esas puede ser un negocio. Pero si se sienta con él, una persona que está en la institución, que sabe, conoce el mercado, conoce de los distintos sectores, dónde está el negocio, por ahí dice, para, lo que a vos más te interesa, hoy no sirve para nada, puede tener una aplicabilidad en el futuro, pero esto que a vos no te importa nada, que te parece trivial, esta técnica que haces todos los días rutinariamente, puede resolver un problema enorme acá. Eso el científico no lo va a ver porque no conoce el mercado, no conoce los nichos, no conoce los problemas cotidianos que tiene cada una de las empresas. Por eso es muy importante que dentro de la academia traigamos gente que conozca, que tenga formación científica, pero que haya tenido un recorrido largo en el ambiente privado y que sepa cuáles son las necesidades, porque le ayuda a los científicos a ver eso. Esas figuras en Argentina, en Latinoamérica, en general no las tenemos, porque encuentran los diamantes en bruto. Yo creo ahí que el privado puede tomar ese rol. Es cuestión de alinear expectativas, como hablamos al principio. Tiene que estar claro bien en el estadio en el que se encuentra el proyecto de investigación científica, y según ese estadio interviene el Estado, o interviene una institución mixta, o ya interviene un privado. Creo que coincido con lo que vos planteás de empezar a homogeneizar el lenguaje, hablar el mismo idioma, y a medida que alineemos las expectativas va a haber mucho más matching, por decirlo de alguna manera, entre investigadores y oportunidades de negocio y gente que quiera emprender en esto. ¿Se te ocurren casos, sin mencionar nombres específicos, de investigaciones que hayan sido, que vos digas, qué lástima que no pudo aparecer el venture capital o el capital, no importa si era venture o era de una empresa o de un inversor particular, y que hayan encontrado ese camino en otros lugares, haberse tenido que ir a Estados Unidos, a Europa, u otro ejemplo? ¿Tenés casos para mencionar? Yo conozco muchos colegas y discípulos míos que terminaron haciendo su carrera académica o también empresarial en Europa y en Estados Unidos. Y conozco también muchos colegas locales que tenían emprendimientos que quedaron en la nada porque no encontraron un buen interlocutor. Probablemente lo que ellos creían que era un negocio no lo era, pero tal vez un buen interlocutor podía extraer lo positivo que tenía. Sí, o acelerar el proceso de análisis, digo, que se den más rápido, se den cuenta más rápido si realmente va o no va. Yo creo que ahí está el tema, porque amplías la base y eso después es un embudo, pero es el proceso lógico que necesitamos. Yo te tiro una idea, propuesta, más trabajo para hacer en el futuro. Uno puede decir, quiere pensando dentro del sector de food tech, bueno, vamos a pensar en proteínas, en alimentos funcionales, ese tipo de cosas. Uno puede decir, hagamos un workshop específico en el cual uno invita un grupo de gente, 20, 30 personas, en las cuales al principio puede ser medio algo como la Torre de Babel, que cada uno hable en su propio idioma, pero que la gente cuente los problemas que tiene, qué cosas sería un negocio, qué les gustaría a la gente que está en el sector alimenticio hacer acá que se está haciendo en el mundo y que no podemos hacer,
que los científicos que estén podamos contar, yo sé hacer A, B, C, te sirve, y empezar a generar matches ahí. Me parece que ese tipo de cosas que se pueden hacer, la Oficina de Vinculación de CONICET Rosario lo puede generar junto con ustedes, sí, pero sí, bien sí. específicos tienen que ser. Sí, sí, coincido. Bueno, de hecho, hicimos un poco de trampa porque ya hemos hablado tantas veces que lo voy a traducir para los que nos estaban escuchando por primera vez, pero creo que es un mix entre no hacerlo súper amplio porque seguimos en la misma dinámica de no hablarnos en el mismo idioma y no se llega a nada concreto, tampoco es hablar en un solo idioma o ir a, bueno, quiero resolver solamente esto porque ahí es, digamos, va en contra de la esencia del investigador de contar qué está investigando. Y si no da justo en la tecla con lo que está investigando, quizás puede creer que lo que él está haciendo no encaja en la búsqueda que está teniendo el privado. Entonces, me parece que lo que vos decís es muy bueno en términos que planteamos una metodología. A ver, contémonos de manera de entendernos todos qué buscamos y qué tenemos. Y seguramente a medida que más hagamos eso, más matches va a haber, ¿no? Seguro, lo vamos a hacer, podemos pedir, al final del podcast podemos tirar alguna idea, los primeros 30 que se anoten lo sumamos y te invitamos a vos como invitado de lujo a que nos ayudes en esa sesión que ojalá sea presencial y si no será virtual. Tato, a mí te juro, no, pero mucho me preguntan, amigos, gente de la industria, incluso no solamente de alimentos, sino más del agro, que es de donde más vengo yo en mi experiencia inicial laboral, y todo esto de escuchar sobre la carne sintética, o nuevos tipos de alimentos, por ejemplo, para veganos, pero con sabores a cosas que obviamente no son para veganos, les llama mucho la atención y es como lo más fácil para los que no entendemos técnicamente mucho de estos temas o somos más terrenales en ese sentido. ¿Vos creés que, me imagino que sí, no te quiero condicionar la respuesta, pero que en la región hay suficiente capacidad de investigación, capacidad científica para abordar esos temas, no solamente haciendo cosas similares a lo que está pasando en el mundo, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, que hay muchas cosas esto de carne sintética o proteínas alternativas, si no digo cosas nuevas? ¿Lo ves? ¿Crees que falta que simplemente, ni más ni menos, se dé ese match? ¿O hay algunas cosas adicionales que quieras agregar a este análisis quizás simplista que estoy haciendo? No es para nada simplista, es una muy buena pregunta y creo que es uno de los desafíos que hay. Con respecto a la carne sintética, hay varios enfoques. Está el de la carne cultivada, que tiene que ver con biología celular. Es una carrera que yo creo que en Argentina hoy no tiene sentido entrar, porque ya hubo mucho desarrollo, ya todo el mundo sabe que se pasó de la carne que costaba $1 millón la hamburguesa a $25 actualmente. Y hay muchos desafíos ahí que tienen que ver con la biología celular, impresión 3D de tejidos, que tendríamos que incorporar mucha tecnología, no know-how, para llegar a algo relativamente tarde. Ahora, sí creo que nosotros tenemos que ver, va a haber una segmentación del mercado consumidor, mercado más exigente, no solamente vegano, el tema sin TAC, el tema de la gente también que va a buscar producción de alimentos que sean más amigables con el medio ambiente. Entonces hay un paquete de cosas a considerar que si la Argentina, ya por fuerza, vamos a tener que ponernos las pilas para tener que resolverlas, no es para ser más competitivos, para poder sobrevivir a lo que va a ser el consumo de alimentos en el mundo, porque no vamos a poder seguir vendiendo alimento para cerdos. No, totalmente. Con todo el amor que le tengo a la industria de commodities, porque fue donde arranqué, claramente tiene un signo de interrogación grande, por no decir enorme. El problema que uno se tiene que plantear como país es de qué va a vivir el país, Argentina, en los próximos 30 o 50 años, no mañana, porque hoy normalmente todo el mundo está pensando, bueno, ¿qué pasa? Y es normal, con las retenciones, con esto, con el otro, la inflación, eso es la coyuntura.
Lamentablemente nosotros en este país vivimos cacheteados por la coyuntura. Y tenemos que pensar de qué vamos a vivir, de qué van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Las naciones que han sido prósperas es porque han planificado a futuro. Bien, y probablemente sigan funcionando las commodities, pero nosotros quisiéramos pensar en futuras generaciones que tengan más prosperidad y más educación. Entonces hay que tratar de visualizar cómo va a ser el futuro consumidor de alimentos. El consumidor que va a pagar más, porque ahí es donde nosotros tenemos que estar, y creo que hay una ciencia lo suficientemente madura en Argentina para dialogar con los productores de alimentos, para empezar a pensar, no hacer un poco mejor lo que hace, sino para hacer cosas distintas. Y es una obligación. Totalmente. Sí, creo que en esa transición es bueno también transmitir esto de la urgencia en empezar a hacerse las preguntas, no en la urgencia de que mañana tu negocio va a desaparecer. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí. Y en ese sentido creo que, bueno, lo que decíamos un poco al inicio, el Venture Capital no es una sustitución de cosas que hoy se encuentran haciendo las compañías, sino todo lo contrario, una complementación, incluso de alguna manera es una cobertura, es como en el sector del agro lo van a entender muy bien, es como comprarte un call, una opción de compra cuando vos vendés a futuro parte de tu cosecha. Si mi core es hacer ganadería y bueno, invertir en fondos de venture capital que se dediquen a buscar proyectos o startups enfocados en proteínas alternativas, en carne sintética, por poner algunos ejemplos muy, muy simples y concretos, la compañía está diversificando su riesgo, no lo está aumentando. Y claramente no estamos diciendo que tenga que invertir él 100% de su patrimonio, ni cerca de eso. De hecho, hay en los libros y en la teoría del Venture Capital se habla de porcentajes que no superen el 10% del patrimonio que una persona o una compañía puede llegar a tener, más o menos, es un poco relativo, pero justamente cuando hablamos de lo colaborativo, de complementar habilidades, de complementar visiones, eso también se refleja cuando uno ve la posición que una compañía puede tomar, y no necesariamente hay que empezar a tomar digamos, decisiones drásticas sobre qué estoy haciendo hoy con mi empresa y mi core, el core de mi modelo de negocio, sino cómo puedo empezar a involucrarme con estas opciones que el día de mañana pueden reemplazar mi industria o quizá no sean el reemplazo de mi negocio, sino sean una complementación. Pero claramente estamos mucho más cerca de que vinculándose por medio de inversiones en general, puede haber otras vías, los resultados sean positivos, más allá de los económicos en sí, que no haciéndolo. Así que coincido con vos en esto de repensar y empezar a hacer cosas diferentes, y para mí la manera de hacer el clic y de que empresas o empresarios muy exitosos en esta industria que se la llama tradicional, pero en un montón de aspectos no lo es tradicional porque ha habido innovación, creo que la manera es de lograr ese clic es que empiecen a entender esto como una cobertura, empiecen a entender esto como un apalancamiento de su propio core, y no como salir a hacer algo que es totalmente diferente a lo que suelen hacer. Vamos con las últimas preguntas, pero por mí nos quedamos, seguimos charlando y de última después lo cortamos hasta que nos dejen. Si me tuvieses que mapear un poco Latinoamérica, hablarme de Brasil, hablarme de Colombia, hablarme de México, no quiero dejar a nadie afuera, hablarme de Uruguay, Chile, que hay cierta caracterización en la ciencia de cada uno de esos países, se han especializado en algunas cosas más específicas o realmente es muy variado. En verdad voy a hablar de los países que tienen más masa crítica y volumen de ciencia, que tiene bastante que ver con su población, es decir, Argentina, Brasil, Colombia, México, y Chile relativamente también tiene bastante con una población menor.
todos estos países lo que no tienen es masa crítica de científicos. Tenemos una baja masa crítica de científicos. Entonces, generalmente, en Argentina es muy fuerte en general las ciencias biológicas y bioquímicas, los premios Nobel argentinos vienen de ahí, y las ciencias físicas, la CONEA e INVAP, son un resultado de eso. O sea, ahí vas a tener los resultados que son tangibles realmente. Lo mismo en Brasil, la química y la bioquímica son particularmente fuertes. En México, la química y la biología también, muy fuertes en particular, y en Chile la bioquímica y la biología. Ahora, se han traducido de maneras distintas en... La pregunta es, ¿cómo ha impactado eso en la tecnología, en la generación de riqueza? Eso depende de las políticas de Estado que se hayan generado. ¿Por qué? Porque la investigación científica, yo sostengo que tiene que ser libre, temas abiertos. Entonces ahí la inversión en ciencia se distribuye en un montón de temas infinitos. Ahora, cuando vos empezás a poner en tecnología y en negocios, ahí es cuando empezás a ponerte restrictivo y son los temas prioritarios, porque vos podés investigar en cualquier tema porque estás generando un recurso humano, generás conocimiento, entrenás gente, pero a la hora de poner más plata porque la tecnología es más cara y arriesgar cuando empezás a armar una startup, ahí no puede ser en cualquier tema. Y en general Argentina no ha tenido esa política de generar, y esto no es... Hemos fallado como país, no es un gobierno, sino que es una cuestión histórica. Brasil, en particular el estado de Sao Paulo, ha tenido, que es el estado, podría ser, es como la California de Latinoamérica, tiene un Producto Bruto Interno muy superior al promedio, tiene un montón de empresas fantásticas, tiene una fundación que se llama FAPESP, que es la Fundación de Apoyo para Pesquisa del estado de Sao Paulo, en el cual invierten en distintos estadios, un montón en ciencia básica, un montón en transferencia, en startups y en innovación. Obviamente, cuando vas avanzando cada vez va siendo más enfocado de acuerdo a temas prioritarios y le das más dinero. Es la pirámide que se da en general. Entonces, es el país que realmente, el Estado en verdad, más que un país, que ha aprovechado eso. Porque después hay científicos muy competitivos, y yo creo que, y en Argentina, y esto no es un chauvinismo, es un país que ha sido muy productivo científicamente a nivel cualitativo, a pesar de los vaivenes de la política científica, de los subsidios que han sido magros y han oscilado con el tiempo, y de que tenemos los salarios más bajos de toda la región, los investigadores de Argentina. Totalmente, sí. Y más hoy por y esto no es un reclamo sindical. No. Un orgullo de la ciencia que se produce acá. Está clarísimo. Estás contando la historia donde pasaron diferentes gobiernos, diferentes colores y características, y lo que estamos discutiendo son temas estructurales, o sea que van a largo plazo, independientemente de quién sea el futuro gobernante o no y de qué partido. Así que eso desde ya está clarísimo. Bueno, lo que sí es... una cosa, que hay muchas analogías que yo encontré hablando con la gente del mundo de los negocios, de las startups y demás. En el mundo de los negocios vos decís, el capital va a invertir si ve que hay una situación estable económica y jurídicamente. ¿Qué necesitas? Estabilidad a mediano o largo plazo. Bueno, para ciencia necesitas exactamente lo mismo. Y cuando me siento con alguien que tiene una pyme, una startup, que se queja por los impuestos, la devaluación, las cosas que cambian y demás, nosotros le contamos la cotidianidad de gestionar un laboratorio, comprar insumos importados, y es exactamente la misma. Son los vaivenes económicos de la Argentina. Entonces, independientemente de qué rol tengamos en la economía y qué hagamos, totalmente. No se puede tener un proyecto de país de crecimiento a mediano o largo plazo sin innovación, pero hay que tener mirada. Vuelvo a la frase que me gusta que dije antes. Tenemos que pensar de qué va a vivir el país dentro de 30 años. Sí, te agrego a eso, lo sumamos y es como
engloba creo que todo lo que fuiste contando. Tenemos que entender todos que el venture capital o la inversión en ciencia y que se convierta en negocio es una inversión, un capital más paciente. Tenemos que tener otra paciencia y probablemente te dé otros retornos también, porque realmente cuando algo en ciencia funciona y empieza a arrancar, estamos hablando de compañías que pasan a valer cientos de millones, ¿no? Estoy un poco resumiendo la historia de varias, pero tenemos que entender eso, no podemos aplicar el mismo criterio o tener la misma expectativa, ni siquiera el mismo criterio de encontrarnos como si estuviésemos hablando con un marketplace o con una plataforma. No hay una mejor y otra peor, simplemente son totalmente distintos, entonces alineemos expectativas cuando nos enfrentamos a esto. A mí me queda, yo estaba súper entusiasmado en tener esta charla con vos para que el resto de la gente escuche todo lo que tenés siempre para aportar y contar, pero porque no creo que sea yo solo, yo tengo un nivel de como cierta ansiedad sana y entusiasmo por el lado científico de que siento que hay un lugar, que hay cosas por capturar y darle capital para que escalen y crezcan en la región, y que eso empezó a pasar lentamente, pero podemos darle una velocidad mucho mayor. Entonces, el mensaje uno de los mensajes que me gustaría que se lleven es, la gente que escuche esto, es que hay una oportunidad enorme en la ciencia y que pueden acercarse. Ahora, a pasar el chivo, como decimos en Argentina, de cómo podría un productor agropecuario que tiene ganas de invertir en algo científico, hagámoslo burdo, supongamos que va y le toca el timbre al CONICET en Rosario. ¿Qué le sugerís hacer a esa gente para que haya más match? Si tiene un problema, generalmente está la oficina de vinculación de CONICET, que hay en cada uno de los CONICET regionales, que conocen a todos los institutos, los investigadores y las distintas fortalezas y habilidades. Pero igual, es un camino lento, porque son oficinas pequeñas con 2 o 3 personas, y creo que esto no lo construyen individuos, aunque las personas son responsables. Y yo te invito, ya que hemos sido testigos de cómo acá en Rosario en los últimos 4 o 5 años se generó diálogo entre sectores de gente que antes no se conocía, a que generemos más actividades. Como dicen muchos, el futuro no hay que soñarlo, hay que crearlo. Depende de nosotros. Entonces, generemos algunas cosas llamando a los distintos actores, tanto las universidades como CONICET están abiertas, y tenemos que generar más posibilidades. A mí, cosas que se me ocurre que serían fabulosas, es que gente que se doctoró, que hizo su doctorado en ciencias, vaya a trabajar en empresas. O inclusive, también en el Estado. El Estado tendría que contratar muchos más doctores o másters para lugares de decisión, que sean no cargos políticos, sino funcionarios de carrera, que es lo que tienen, por ejemplo, en Francia, forman funcionarios. Esas pueden cambiar el sesgo político de un gobierno a otro, pero tiene que haber una profesionalización dentro de la gestión. Y nada mejor que gente que está doctorada, que puede, eso se me ocurre, para tratar el problema de la pobreza. Hay mucha gente en las ciencias sociales formadas para tratar esa problemática. Totalmente. Bueno, estamos para eso. Buscar que sean multidisciplinarios los equipos y empezar a compartir diferentes miradas en diferentes ámbitos. Lamentablemente para mí y seguro para todos los que nos escuchan, tenemos que ir cerrando. Elegí, porque tenés muchos, elegí algún mensaje que quieras dejarle a científicos y emprendedores, puede ser el mismo mensaje, ¿no? En Latinoamérica. ¿Qué les sugerirías? Un mensaje a científicos y emprendedores de menos de 40 años. No hagan lo que hicimos nosotros, los que tenemos más de 40 años. Piensen distinto. Aprovechen, ¿sí? Contactarse con los que tenemos más de 40 años, que los que son honestos y generosos. Les vamos a contar todos los errores que cometimos
ustedes cometerán sus propios errores, pero sobre todo hay que sacarse los prejuicios. Hay que sacarse los prejuicios para hablar con el otro, con la otra, del distinto sector. Digamos, hay que ponerse la camiseta de la comunidad, no de la ciencia o de los negocios. Y así es la única forma que vamos a poder lograr algo superador. Buenísimo, buenísimo, espectacular, Tato. De nuevo, mil gracias, pero un placer enorme. Gracias a vos, sos un gran interlocutor. No, simplemente hago las preguntas que me van saliendo y que me imagino que a la gente le gustaría hacer. No sé cómo termina saliendo y cómo se verá, pero no, en serio, suena adulador porque ya te halagué varias veces a lo largo de la charla, pero es 100% genuino. Mil gracias por dedicarnos este rato y contarnos tus experiencias. Coincido plenamente con esto de trabajar más colaborativamente. Hoy quizá hay una mirada más trascendental de por qué meterse a interactuar con el resto del ecosistema, con gente que es muy distinta a nosotros, y puede sonar cool por momentos, pero algunos quizás no sientan que eso tenga realmente un impacto inmediato o tan visible en lo que hacen. Lo que puedo agregar en ese sentido, simplemente a lo que dijiste vos, es que realmente eso es una condición necesaria. Es necesario que entremos en esa dinámica, porque, como dijimos antes, a la velocidad en la que está sucediendo todo, y la velocidad en la que van las tecnologías y cómo está cambiando el mundo, es imposible que uno solo, o una sola empresa, o una sola corporación, o un grupo pueda abarcar todos los temas, pueda tener la creatividad que un conjunto de gente puede tener, y siempre esta apertura mental bajada explícitamente a tierra por medio de estas conexiones con distintos tipos de perfiles y empresas e instituciones, claramente genera valor y nos puede llevar a lo que venimos hablando hace mucho tiempo, Tato, esto de posicionar a Argentina en general, si se quiere Rosario en particular, como un ecosistema donde las cosas empiecen a suceder en mayor cantidad, y no solamente en algunos casos particulares. Gracias a vos, sos un interlocutor de lujo. Probablemente tengamos que hacer la versión 2, como toda película, pero bueno, abarcaremos temas más avanzados. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo grande, Tato. Un abrazo, gracias. Cuídate, chau.